Y aparentemente los jugadores han sido convencidos por la propuesta que está haciendo AMD versus Intel en las propuestas de CPUs. Sabes que los procesadores con 3D Cache de AMD son de los mejores CPUs, sin duda son un éxito entre los jugadores. Hemos hablado de estos aquí en el canal. Recientemente hablamos sobre algunos de los procesadores más interesantes de Intel, pero ahora hablamos de las cifras de ventas y estas están dando una luz un tanto extraña porque existe una nébula en términos de el desempeño de estas GPUs, pero podemos ver las cifras que ha presentado Mindfactory, un minorista alemán que ya hemos hablado sobre él en otros videos, y hemos visto aquí cómo los consumidores continúan eligiendo AMD sobre Intel. Nos gustaría haber tenido números sobre Micro Center y estas tiendas ya en Estados Unidos, pero vemos aquí que esta brecha es un tanto enorme y quizás un tanto exagerada, pero vamos a ver las cosas como son. Mira, lo más interesante aquí es que vemos esta última generación de AMD que ha continuado dominando las listas de ventas a pesar de la falta de una ruta de actualización dentro de lo que vimos en el socket AM4. Sabes que ya el tope AM4 tiene bastante tiempo, pero en estos datos interesantes compartidos por Tech Epiphany en Twitter, vimos estos números que significan una gran noticia para AMD y no era de esperarse porque sabes que algunas cosas que se dan en términos de ventas, quizás en Alemania tienen unas preferencias por los poderes adquisitivos, está Estados Unidos, está Reino Unido, pero está por ejemplo Latinoamérica. Aquí tenemos otras realidades, pero vemos aquí en esta lista de los 10 mejores procesadores vendidos la semana pasada en Mindfactory, 9 son chips de AMD y podemos ver aquí el legendario Core i5 13600KF, que es la única CPU de Intel que se encuentra entre los 10 primeros y ocupa en el último lugar, en el puesto número 10, compartido con el Ryzen 5 5600. Aquí podemos ver que cada uno solo vendió 150 unidades y podemos ver en la parte superior, que es la parte más interesante, donde vemos aquí este Ryzen 7 7800X3D ocupando el primer lugar con 550 unidades vendidas, seguido del Ryzen 7 5800X3D con 480 unidades vendidas. Y el hecho de que este Ryzen 7 7800X3D esté en el tope no es tan sorprendente porque también podemos ver que supera ligeramente su contraparte de generación anterior. Y sabes que aquí en el canal hemos hablado sobre Ryzen 7 5800X3D, es una CPU fantástica e incluso para los estándares de generación actual todavía lo recomiendo porque ofrece un gran rendimiento para gaming. Su principal inconveniente, si es un inconveniente para ti, es este hecho de que pertenece a una plataforma ya obsoleta. Está AM4, pero AMD está cambiando aquí su enfoque a este socket AM5, lo que significa que los usuarios que están armando una PC con este 5800X3D estarían a tope y se están limitando solamente a esta placa AM4, también la DDR4 en términos de memoria RAM. Aquí no tendrás formas de actualizar tu CPU en el futuro sin cambiar lo que es tu motherboard, pero esto también es interesante porque te permite a ti, que tienes un presupuesto más ajustado, puedes armar esta placa y durar bastante tiempo. Como te digo, esto no es del todo negativo. Este Ryzen 7 5800X3D, conforme vemos las cifras de venta, muestra que muchos consumidores, aun porque hay un socket de AM5, no se desaniman por armar este CPU. Sabes que es muy buena CPU y se mantiene al día y durante unos años será suficiente por este momento. Aquí no te duele tampoco que este chip sea asequible. Este precio, como siempre hemos hablado, lo hemos visto de $320 y podemos ver que aquí tú puedes conseguir un motherboard, un B550, puedes conseguir RAMs baratas DDR4 y no tendrás así grandes diferencias, pero recuerda que este armado te resultaría mucho más económico que armar un 7800X3D. Y cuando se trata de ver cifras de ventas precisas de hardware de PC, como te dije, la mayoría de los minoristas, fabricantes tienden a mantener todas estas cosas en secreto, pero aquí podemos ver los números de Mindfactory y se encuentran entre los únicos confiables en este momento. Por eso siempre traemos información de este sitio, pero esto no significa que sea el panorama completo de lo que eligen los jugadores en este momento. Como te dije, hay otros mercados y todo también
también va a depender del presupuesto, poder adquisitivo y todo este tipo de cosas. Entonces podemos ver aquí también en la última encuesta de hardware de Steam, por ejemplo, podemos ver que Intel aún se mantiene 2/3 de todas las CPUs muestradas por Steam. Sin embargo, según estos datos, parece que hay un grupo de jugadores que buscan armar una nueva PC en este momento y probablemente recurran más a AMD que a Intel, y esto es gracias a esta poderosa tecnología 3D Cache, pero también debido a que la forma en que te están fijando estos precios, los descuentos también es algo bastante interesante verlo aquí, porque los precios, aunque ustedes no lo crean, tienen mucha correlación de las decisiones de los usuarios. Entonces podemos también ver aquí que el Ryzen 7 7800X3D ha superado al Core i9 13900K de Intel, que hablamos en unos videos pasados sobre cuáles son los usuarios que deberían ir por este procesador, pero hay algunos que les gusta para escenarios de gaming. Pero en términos de precio, este Ryzen 7 7800X3D te cuesta alrededor de $440, mientras que el chip de Intel, este i9 13900K, se vende por 570. Aquí, por supuesto, la menor cantidad de núcleos en la parte de AMD la hace menos adecuada para lo que sería productividad. Pero cuando hablamos de gaming en este sentido y hablando también en términos de economía, de velocidad, la verdad es que AMD en ese momento te da un mejor valor. Y por demás, déjame saber tus impresiones sobre estos procesadores, este movimiento. Aquí AMD lo está haciendo bien. Ustedes saben que estos procesadores también estuvieron envueltos en algún tema de calentamiento, de la activación del Profile Expo y algunas situaciones innecesarias, falta de coordinación con Gigabyte, con Asus, los motherboards, todo esto. Pero las cosas están fluyendo. Podemos ver que hicieron algunas actualizaciones y estos procesadores, como te digo, son bastante buenos e interesantes. Más si vas por gaming, en estos casos es bastante interesante esta tecnología 3D Cache. Ya lo demás, como te dije en el video pasado, que te recomiendo que lo veas sobre los mejores procesadores de Intel, cómo ha cambiado esto. También vamos a hablar más adelante sobre los nuevos procesadores de Intel de 14ª generación, que hemos visto aquí un aumento significativo en los cores y han creado un margen de diferencia entre los i7 y los i5. Sería interesante también que veamos estos temas, pero nada, suscríbete al club, coméntame, yo te leo y te respondo, y nos vemos en estos videos del club para que estés comunicado y estés atento sobre lo relativo a gaming y tecnología. Así que nos vemos en esos videos.